Hemos escuchado del capítulo 7 del profeta Daniel una visión tremenda. 4 bestias fantásticas que surgen del mar, un león con alas, un oso triturando costillas, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y una bestia terriblemente fuerte con dientes de hierro y 10 cuernos. Y por otro lado, el trono de Dios, y uno como hijo de hombre, dice el profeta Daniel, que recibe el reino. Los judíos entendían que este hijo de hombre era el Mesías. Nosotros le llamamos además el Verbo encarnado, el Sagrado Corazón, Cristo Rey. Pero estas 4 bestias, ¿quiénes son? Antes, cuando Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor el sueño de la estatua, le habló de imperios políticos, reinos históricos políticos. Pero aquí es una visión que le es dada al profeta Daniel para consolar a su pueblo, Israel. Por eso estas 4 bestias representan más bien culturas y religiones, poderes espirituales. Y en medio de estos poderes espirituales que hacen destrozos en la tierra, aparece un cuernito, chiquitito, pero con una boca terrible, que profiere blasfemias. San Ireneo, San Jerónimo y otros ven en este cuernito al anticristo. Dice el padre Castellani que el anticristo es el mayor misterio de la historia humana, y es la clave de su metafísica. ¿Quién es este anticristo? Teorías ustedes han escuchado muchísimas. La gente del bajo medioevo vieron al anticristo en Mahoma, porque el imperio musulmán fue un peligro terrible para la cristiandad, del cual no se veía ninguna salida. E incluso, no solamente en el medioevo, sino modernamente, muchos escritores, por ejemplo el genial Hilaire Belloc, sostienen que el Islam podría renacer como un imperio anticristiano, más poderoso y temible que antes. Y a decir verdad, el occidente ya está musulmanado, dice el padre Castellani. ¿Por qué? Porque se cree en Cristo, se dice que Occidente es cristiano, pero se cree en Cristo como un profeta más, como decía Mahoma. Por eso Mahoma sí representa uno de los precursores del contracristo o anticristo. Pero más bien el mundo musulmán parece asemejarse a la segunda bestia que ve Daniel, el oso que tritura costillas. Hace 500 años vino el protestantismo y Lutero le aplicó el título del anticristo al Papa. El pretexto de Lutero y de Calvino fue la corrupción de Roma, la Roma del Renacimiento, el mundanismo en la Roma papal, lo cual era cierto, no eran meras calumnias, pero tampoco era aquello que exageraban estos reformadores. El padre Lacunza, aquel gran jesuita de nuestras Américas, purificó esta acusación de Lutero, que tenía algo de verdad. Así como se corrompió la sinagoga, se puede corromper la estructura de la iglesia, no la iglesia misma, lo cual es imposible porque la iglesia es santa, es la esposa del Cordero, pero sí gran parte de los cristianos y especialmente de su jerarquía se puede corromper. Y esta es la amarga verdad que Cristo ya anunció en la parábola del trigo y de la cizaña. Va a llegar un momento en que la cizaña va a ser tanta que va a ser un escándalo tremendo y va a tapar al trigo, porque la cizaña es más alta. Va a parecer que todo está corrompido en la iglesia, pero el campo le sigue perteneciendo a Cristo, la iglesia sigue siendo santa,
pero la apariencia será terrible. De hecho, Santo Tomás explica esto que dice San Pablo de que el anticristo se va a sentar en el mismo templo de Dios. ¿Qué significa esto?, dice Santo Tomás. Puede entenderse de varios modos. Un modo es que los judíos van a reconstruir el templo para el anticristo. Como opinan algunos, dice Santo Tomás, que el anticristo nacerá de la tribu de Dan, ya que el nombre de Dan falta en el Apocalipsis. También puede significar que muchos miembros de la iglesia, dice Santo Tomás, acogerán al anticristo. Es lo que San Pablo llama la gran apostasía. El padre Lacunza juzgaba que el anticristo era el filosofismo del siglo XVIII, nacido del protestantismo, de la Revolución Francesa, que él sufrió en carne propia. Hoy diríamos el modernismo, que lo vemos tan actuante, y es algo que sigue cambiando, tomando la forma de una nueva religión, de un nuevo poder. Tal vez ustedes hayan leído aquella novela que escribió aquel gran inglés Hugo Benson, El Señor del Mundo, The Lord of the World, donde él encarna al anticristo en un tal Juliano Felsenburg, que llega a ser presidente de toda la Europa. Entonces, resumiendo, el anticristo va a ser un imperio universal, laico, pero va a tener una religión, una nueva religión herética, no la religión de Cristo. Y todo este imperio se va a encarnar en un hombre, o quizá en dos, el tirano y el pseudo profeta del cual habla el apóstol San Juan. Y estas dos bestias van a tener en sus manos un instrumento de extorsión y de persecución el más gigantesco que ha existido. Por eso Santo Tomás dice que las persecuciones de la iglesia de este tiempo, del tiempo de él, comparadas con las que se viene, el anticristo, son imperfectas, dice él. Imagínense lo que será la persecución perfecta, ¿no? Pero todo este cruel triunfo del príncipe de este mundo lo destruirá el Señor Jesús con el fulgor, el esplendor de su advenimiento. Por último, ¿por qué? ¿Por qué tantos serán engañados por el anticristo? Y responde San Pablo en esa segunda carta de los Tesalonicenses: por no haber aceptado el amor a la verdad. La verdad es el Evangelio, dice Santo Tomás de Aquino comentando esto. Pero el amor a la verdad, o sea, la fe informada por la caridad, la fe con la gracia de Cristo. O sea, si yo creo pero vivo en pecado, terminaré siguiendo al anticristo. Por eso, renovemos hoy nuestra consagración al Sagrado Corazón, que plante ya su reino en nuestras almas para que cuando Él venga no nos encuentre en las otras filas.